Un papelito guardado en silencio puede cambiar el destino de toda una familia. Esa tarjeta amarillenta del tamiz neonatal, que durante décadas descansó entre libretas viejas y fotos en sepia, parecía un simple recuerdo médico, un documento más de aquellos años donde todo se archivaba por si acaso. Pero hoy, en las manos temblorosas de una abuela mexicana de 80 años, esa cartulina se convierte en detonante de una verdad insoportable, porque el código de barras que lleva impreso no corresponde a su hijo, sino a otra madre, en otro barrio, con un sexo biológico distinto al de las fotos familiares. ¿Alguna vez imaginó usted que un número, apenas una línea impresa en tinta, podría poner en duda la historia que cargó durante 3 generaciones? La sala huele a café con canela, y los nietos rodean la mesa sin saber lo que van a escuchar. La abuela, con voz entrecortada, coloca 3 piezas sobre el mantel: la tarjeta de tamiz de 1989, un manifiesto del mensajero con 2 paquetes registrados a la misma hora bajo un solo folio, y la cartilla de vacunación que dice a más, donde el expediente de parto había consignado o por años repitió Dios acomoda todo, y la familia eligió callar. Hoy, en cambio, el silencio se rompe. La nieta investigadora, que digitalizó viejas cajas familiares, fue quien descubrió que ese código de barras aparece en un informe de laboratorio destinado a otra mujer, y que la sombra de un intercambio se extiende desde aquel pasillo sin luz hasta este presente, cargado de dudas. Usted que escucha, ¿qué habría hecho si al abrir una caja descubriera que su nombre, su sangre y su origen podían pertenecerle a alguien más? La abuela, que toda su vida repitió frases como Dios acomoda todo o los papeles son para los doctores, se ve hoy obligada a reconocer que ese pequeño cartón nunca fue solo un trámite médico, sino una pieza que encierra más verdad que todos los álbumes familiares juntos. Mientras sus manos tiemblan, recuerda con precisión la escena de aquella mañana de 1989, a la enfermera suplente que entró con prisa, el apagón que había dejado medio hospital en penumbras, y el olor fuerte del desinfectante mezclado con el llanto de los recién nacidos en fila. Le pidieron que firmara rápido, que era un procedimiento de rutina, y le entregaron una tarjeta con un código de barras pegado como si fuera una etiqueta cualquiera de supermercado. Nunca sospechó que esa misma etiqueta viajaría a un laboratorio donde años después aparecería vinculada a otra mujer y a un bebé de diferente sexo. Al relatarlo, su voz se quiebra, porque comprende que lo que parecía un error inocente pudo ser la huella de un intercambio premeditado. ¿Y usted, que escucha, alguna vez pensó que un simple adhesivo podría decidir la identidad de un hijo? El silencio en la sala es tan denso que parece tener peso propio. Los nietos, que hasta hace minutos reían con historias de la escuela y del trabajo, ahora clavan la mirada en los papeles extendidos sobre la mesa. La nieta investigadora, con una carpeta repleta de impresiones y copias certificadas, rompe el mutismo para explicar cómo llegó a esa conclusión. Relata que, mientras digitalizaba viejas cajas, encontró la tarjeta del tamiz con el código 0891 RCRB. Por curiosidad, lo comparó con un archivo en línea del laboratorio estatal. Para su sorpresa, el mismo número estaba asociado a un resultado expedido a nombre de una mujer de otro barrio, con un diagnóstico femenino y un tipo sanguíneo. Distinto nada más, al cotejar la cartilla de vacunación, notó que el recién nacido de su familia había sido registrado como A+, cuando el expediente de parto original anotaba claramente O en la muestra de cordón umbilical. La contradicción no era pequeña, eran datos oficiales, sellados, que no podían coexistir sin una explicación. El hijo, sentado al extremo de la mesa, aprieta los puños mientras su respiración se vuelve pesada. Por primera vez, se atreve a pensar que toda su vida podría haber estado sostenida sobre un papel equivocado. ¿Y usted, en su lugar, tendría el valor de seguir mirando esas hojas o preferiría cerrarlas para siempre? El hijo,
Ese hombre que durante toda su vida creyó ser único e indiscutiblemente parte de la familia, siente que el suelo se mueve bajo sus pies. Mira la tarjeta del tamiz como quien observa una sentencia escrita en clave, incapaz de descifrar si anuncia vida o condena. Recuerda que de niño le mostraban con ternura la cartilla de vacunación, la misma donde aparece Hamás en letras firmes, y su madre le decía con orgullo que era sano como un roble. Ahora entiende que esa frase se apoyaba en un documento que no le pertenecía del todo. Lo invade una mezcla de rabia, miedo y tristeza. Aprieta los labios hasta que palidecen mientras los recuerdos desfilan en su mente. La vez que un médico de la secundaria dudó de su tipo sanguíneo. Las bromas de vecinos que decían que no se parecía a nadie, y las noches en que su madre lo tranquilizaba con la frase «Dios acomoda todo». En este instante, esa misma frase le parece un eco cruel de resignación. El tío incrédulo, sentado cerca, intenta suavizar la tensión con un gesto de la mano, pero su voz tiembla cuando dice que esos papeles viejos no prueban nada. Sin embargo, nadie responde. El silencio lo desarma. Todos en la mesa saben que lo que descansa frente a ellos no es un simple error administrativo, es la posibilidad concreta de que alguien haya tomado una decisión que alteró dos destinos. ¿Y usted, qué escucha? ¿Qué haría si de pronto descubriera que el documento que lo nombra podría ser, en realidad, la sombra de otra vida? La nieta investigadora aprovecha ese silencio cargado para desplegar más pruebas. Con cuidado, saca de su carpeta una copia ampliada del manifiesto del mensajero, un documento arrugado por los años, pero con sellos oficiales todavía visibles. Explica que en ese papel aparece registrado un detalle imposible de ignorar en 2 paquetes enviados a la misma hora, bajo el mismo folio, hacia el mismo laboratorio. ¿Cómo puede un solo folio tener 2 destinos distintos?, pregunta, señalando con el dedo el renglón que lo demuestra. A nadie responde. Todos observan la firma del mensajero y la rúbrica del hospital, como si al mirarlas con suficiente intensidad pudieran obligarlas a confesar. La abuela baja la mirada y susurra que ese día ella también notó que la enfermera suplente parecía nerviosa, que evitaba mirarla directamente mientras pegaba la etiqueta en la tarjeta. «Firme aquí, señora. Es solo un trámite», le dijeron. Y ella firmó, convencida de que todo era parte de la rutina. Hoy comprende que esa prisa y ese desorden pudieron ser la fachada de algo mucho más grave. El hijo se inclina sobre la mesa, observa el documento con ojos rojos por la tensión, y finalmente rompe el silencio con una frase que estremece a todos. «Ansí mi sangre no coincide. ¿Qué más de mí no es mío?». La pregunta queda flotando en el aire como un eco imposible de ignorar. ¿Usted, en su casa, se atrevería a seguir comparando códigos y folios, sabiendo que cada número puede arrancarle una parte de su identidad? La abuela respira hondo, como si el aire mismo pesara toneladas, y decide abrir la caja de recuerdos que durante años permaneció escondida en el closet del cuarto principal. Entre servilletas bordadas y fotografías en sepia, aparece un sobre amarillento con manchas de humedad. Lo coloca sobre la mesa con manos temblorosas y, al abrirlo, deja ver un conjunto de documentos que nadie había revisado en décadas en recibos de consulta, recetas médicas escritas a máquina y un par de notas al margen hechas por enfermeras de guardia. Pero lo que llama la atención de inmediato es un pequeño formulario donde aparece tachado el nombre de la madre y reescrito encima, con otra caligrafía y distinta tinta. La nieta investigadora lo señala de inmediato. Aquí hay una corrección en el mismo día, y con un sello que no corresponde al hospital, sino a la oficina administrativa. La familia contiene el aliento, comprendiendo que ese detalle es mucho más que un descuidón. Es la huella de una mano que modificó la identidad de un recién nacido. La abuela, con lágrimas en los ojos, admite que siempre sospechó algo cuando guardó esos papeles, pero eligió callar porque tenía miedo de perder a su hijo. En aquel México de 1989, confiesa, las mujeres no tenían voz frente a las autoridades médicas y reclamar podía significar quedarse sola frente a un sistema cerrado. «Yo solo quería que me lo entregaran vivo»,
murmura, y esa frase golpea a todos como un trueno. Usted, que escucha, ¿qué habría hecho en su lugar en callar para proteger al niño o levantar la voz, aunque implicara enfrentarse a un monstruo burocrático sin garantías de justicia? El hijo, con los ojos vidriosos, no puede contener más el torrente de emociones que lo asfixia. Se levanta bruscamente de la silla, camina hacia la ventana y se queda mirando la calle, como si el bullicio de los niños jugando pudiera darle alguna respuesta. Pero en su mente solo aparecen preguntas que lo desgarran. ¿De quién heredó su mirada? ¿Qué parte de él pertenece a esa familia que siempre lo acogió como suyo? ¿Y qué parte podría estar perdida en otra casa, con otro apellido, sin saberlo? La abuela lo sigue con la mirada y se siente desgarrada al ver que su silencio de tantos años ahora se transforma en un peso insoportable para su hijo. Mientras tanto, la nieta coloca sobre la mesa una fotografía del primer baño en el hospital Anne el bebé envuelto en una manta blanca, la enfermera sonriente y en la esquina un código de barras visible en el brazalete que no coincide con el de la tarjeta de tamiz. El detalle, tan pequeño como devastador, confirma que algo no encaja. El tío incrédulo, por primera vez, no encuentra palabras para contradecir. Sus labios se mueven, pero no emite sonido alguno. Todos entienden que la verdad está más cerca de lo que jamás imaginaron, y esa cercanía los aterra y los atrae al mismo tiempo. Usted, que acompaña este relato, ¿sería capaz de mirar una foto familiar sabiendo que en ella podría estar el inicio de una mentira que cambió el destino de dos familias enteras? La nieta investigadora, con la serenidad de quien se preparó durante meses para este momento, abre otra carpeta donde guarda los documentos que obtuvo gracias a solicitudes formales al archivo clínico. Explica que no fue fácil. Tuvo que insistir varias veces, enviar correos, firmar oficios y esperar semanas para recibir apenas unas cuantas hojas tachadas. Sin embargo, en medio de las tachaduras, encontró una pista clave: a un folio repetido en dos expedientes distintos del mismo día, con horas que se sobreponen y con nombres que no corresponden. Lo muestra a todos, señalando con un marcador fluorescente los números idénticos impresos a máquina. Miren, aquí está el mismo folio para dos madres distintas, y ambas con la nota de muestra tomada a la misma hora, dice Han. La revelación provoca un murmullo ahogado entre los nietos, que intercambian miradas de sorpresa y miedo. La abuela se lleva las manos al rostro, como si quisiera ocultarse del peso insoportable de esa verdad. El hijo, en cambio, se acerca para observar cada detalle, como si pudiera encontrar un error que desmienta lo evidente. Pero no hay error. Los números son idénticos y los sellos coinciden. La certeza es demoledora. La nieta agrega que, al cotejar esos datos con el manifiesto del mensajero, descubrió que el mismo folio se había usado para registrar dos paquetes enviados al laboratorio, un acto imposible de justificar como simple descuido. En ese instante, el aire de la sala se vuelve irrespirable. Todos sienten que la casa se ha convertido en un tribunal silencioso, donde cada documento es una prueba contra la historia que creyeron intocable. ¿Y usted? En su casa, ¿se atrevería a seguir leyendo un expediente donde cada número contradice el relato que su familia defendió durante décadas? El tío incrédulo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, decide intervenir con un golpe en la mesa. «¡Basta ya de papeles viejos!», exclama con voz dura. Su gesto brusco hace que las tazas de café vibren y que algunos nietos se sobresalten. «Eso no cambia que crecimos juntos, que fuimos familia toda la vida. Los documentos pueden estar mal, pero el amor no se equivoca», insiste, aferrándose a la idea de que la verdad solo traerá dolor. Sus palabras dividen la sala. Algunos nietos lo miran con rabia por negar lo que las pruebas evidencian. Otros sienten que su resistencia es también el reflejo de un miedo profundo a perder la estabilidad familiar. La abuela lo observa con lágrimas contenidas, y en lugar de enojarse, le responde con un hilo de voz: «No me confundí, hijo, me callé por miedo». Ese reconocimiento estremece incluso al tío, que desvía la mirada hacia el piso, incapaz de sostenerla. La nieta, sin embargo,
no retrocede. Extiende la fotografía del primer baño y explica que un perito en imágenes confirmó que el código de barras en la pulsera no corresponde al de la tarjeta guardada en la caja familiar. No es una simple coincidencia, es la prueba visual de un intercambio. El hijo siente que el corazón le golpea en el pecho y, entre sollozos contenidos, articula la pregunta que nadie quiere escuchar. Entonces, ¿quién soy yo? Usted, al oír estas palabras, ¿tendría el valor de responder o preferiría guardar silencio para no derrumbarlo más? El hijo permanece de pie, con la mirada fija en la fotografía ampliada que la nieta colocó sobre la mesa. Sus manos tiemblan mientras acaricia con la yema de los dedos ese pequeño brazalete con un código distinto al suyo, como si al tocarlo pudiera arrancar de una vez la verdad escondida en cada línea negra del código de barras. Recuerda que durante su infancia hubo momentos en los que se sintió distinto, como cuando en la secundaria un análisis de sangre reveló un tipo distinto al que figuraba en su cartilla de vacunación, o cuando un médico comentó que no se explicaba cómo podía tener ciertas características físicas si ambos padres tenían otro historial clínico. Siempre lo atribuyó a errores menores, a descuidos burocráticos, porque su madre lo tranquilizaba con la frase «Dios acomoda todo». Ahora entiende que esas dudas eran pequeñas grietas en un muro de silencio que se desploma. Frente a él, la abuela lo observa con el alma hecha pedazos, deseando poder retroceder en el tiempo y alzar la voz cuando tuvo la oportunidad, pero sabiendo que no lo hizo porque el miedo a perderlo fue más grande que la necesidad de respuestas. Los nietos, sentados alrededor, sienten que presencian un momento histórico, el día en que la identidad de su padre se tambalea con la fuerza de un terremoto silencioso. ¿Y usted? ¿Qué escucha? ¿Qué haría si el nombre que cargó toda su vida comenzara a desvanecerse frente a una fotografía de hospital? La nieta investigadora, con una calma que contrasta con la tormenta emocional de la sala, continúa su relato como si leyera una sentencia. Explica que, al comparar el código de la tarjeta del tamiz con los registros digitalizados del laboratorio, encontró que ese número corresponde a una muestra asociada a otra madre, en otro B, y con un diagnóstico femenino, mientras las fotos familiares muestran claramente a un varón. Aquí está el informe, con sello del laboratorio y fecha de 1989, dice, mientras desliza la hoja sobre la mesa. Nadie se atreve a tocarla. La abuela cierra los ojos, recordando el pasillo oscuro de aquella madrugada, cuando el apagón obligó a las enfermeras a trabajar con lámparas de mano, y como la suplente le pidió que firmara rápido, sin darle opción de revisar nada, el hijo, con la voz quebrada, pregunta: «¿Entonces me entregaron con el código de otra familia?». La nieta no responde directamente. En su lugar, muestra el manifiesto del mensajero, ese papel que señala 2 paquetes bajo un mismo folio, como si alguien hubiera decidido duplicar la identidad de un recién nacido, con la facilidad de una firma. El tío incrédulo se lleva las manos a la cabeza, sin saber si negar de nuevo o rendirse ante la avalancha de pruebas. La abuela, en un susurro que apenas logra salir de su garganta, pronuncia la confesión que guardó medio siglo. Yo lo presentí siempre, pero elegí callar. Usted, en su hogar, ¿sería capaz de perdonar a una madre que cayó por miedo, aunque ese silencio lo haya marcado todo? El silencio que sigue a la confesión de la abuela es tan espeso que nadie se atreve a moverse. El reloj de pared marca cada segundo con un tic-tac que parece resonar en los pechos de todos los presentes. El hijo se sienta lentamente, como si el peso de esa verdad recién pronunciada lo obligara a rendirse ante la silla. Sus ojos brillan con lágrimas contenidas, y por primera vez no busca consuelo en la fe ciega que lo acompañó toda la vida, sino en los papeles que descansan frente a él, a la nieta investigadora. Rompe la tensión al desplegar otra evidencia, a la cartilla de vacunación, donde aparece claramente el grupo sanguíneo A+. Mientras en el expediente clínico del parto figura O en la muestra del cordón. Esto no es un error aislado, dice con firmeza.
Es un patrón de incongruencias. El tío incrédulo intenta argumentar que los médicos de los 80 cometían errores todo el tiempo, que los archivos se llenaban a máquina de escribir y era común ver tachaduras, pero su voz carece de convicción. Incluso él sabe que una serie de errores no puede explicar la duplicación de folios, los códigos repetidos, ni la discrepancia de la sangre. La abuela, con lágrimas cayendo sobre el mantel, repite una y otra vez que solo quería proteger a su hijo, que nunca tuvo fuerzas para enfrentar a un hospital entero. Y usted, que escucha, ¿sería capaz de cargar con un secreto así por más de 30 años, sabiendo que cada silencio puede transformarse en un grito dentro de la memoria familiar? La nieta, consciente de que la familia está al borde del colapso emocional, toma aire y explica con voz serena que no se trata de culpar a la abuela, sino de comprender lo que realmente sucedió en ese pasillo de 1989. Abre una carpeta azul y saca copias certificadas de una auditoría interna realizada años después en el mismo hospital. En esas páginas, amarillentas por el tiempo y llenas de sellos oficiales, se detalla que hubo irregularidades en la custodia de muestras del tamiz neonatal en etiquetas, impresas en lotes, fallas en el registro manual y, lo más perturbador, casos documentados de duplicación de códigos. Esto demuestra que no era un error aislado, sino una práctica que se repetía, dice, mientras sus palabras caen como piedras sobre la mesa. El hijo aprieta los dientes con rabia contenida. Su vida entera pudo haber sido manipulada por un descuido que en realidad escondía un delito. La abuela lo mira suplicante, temiendo que su hijo la odie por haber callado tanto tiempo, pero en los ojos de él ya no hay odio, sino un dolor profundo mezclado con la necesidad desesperada de respuestas. El tío incrédulo guarda silencio por primera vez, hundido en la evidencia que ya no puede negar. ¿Y usted, frente a un informe oficial que confirma duplicaciones deliberadas, seguiría dudando o aceptaría de una vez que la verdad siempre estuvo en los papeles que nadie quiso mirar? El hijo se inclina hacia adelante, toma entre sus manos la auditoría que la nieta dejó sobre la mesa y la observa con detenimiento, como si las letras pudieran responder a las preguntas que arden en su interior. Sus ojos recorren cada línea en menciones a fallas de control, en etiquetas, duplicidad de folios y recomendaciones de reforzar la cadena de custodia. Cada palabra lo atraviesa como una daga silenciosa. ¿Cuántos más habrán vivido lo mismo?, murmura con la voz entrecortada, y el eco de esa pregunta hace estremecer a la familia entera. La abuela recuerda entonces una conversación que escuchó en aquel hospital, cuando dos enfermeras hablaban en voz baja sobre paquetes que salían tarde y papeles que se acomodaban después. En su momento creyó que eran simples quejas de rutina, pero ahora esas frases cobran un significado escalofriante. La nieta añade que, según las investigaciones que realizó, en otros archivos digitales también aparecen reportes de inconsistencias en la entrega de muestras durante finales de los años 80. El hijo se queda paralizado ante la posibilidad de haber sido víctima de una práctica repetida y no de un accidente único. Lo hunde en una mezcla de rabia y desolación. La sala huele a café frío y humedad, como si el propio ambiente acompañara el peso de la revelación. Y usted, que escucha, ¿qué sentiría al descubrir que su vida tal vez fue marcada no por un error único, sino por un sistema entero acostumbrado a jugar con los destinos de los recién nacidos? La abuela, con el rostro surcado por lágrimas y la voz quebrada, rompe de nuevo el silencio. Perdónenme por callar. Tenía miedo de que me lo quitaran, dice, mientras acaricia con ternura la cartilla de vacunación que guardó durante décadas como un tesoro y que ahora se ha convertido en evidencia. Sus palabras hacen que los nietos más jóvenes la rodeen, algunos con lágrimas en los ojos, otros con el desconcierto de no saber si deben consolarla o exigirle explicaciones. El hijo, incapaz de contener la tormenta en su pecho, se levanta y camina hasta el retrato familiar colgado en la pared, en una foto en sepia donde aparece sonriente entre sus padres y hermanos. Si no soy quien creo, ¿a quién estoy viendo?
aquí? Pregunta con un hilo de voz que rompe el corazón de todos. El tío incrédulo intenta pronunciar algo, pero las palabras no salen. Su rostro, endurecido por la negación, ahora refleja miedo y vergüenza. La nieta aprovecha el momento para mostrar la copia del manifiesto del mensajero, recordándoles que allí está la prueba concreta en 2 paquetes enviados bajo un solo folio. No se trata de suposiciones, sino de hechos. El hijo apoya la frente contra la pared y cierra los ojos con fuerza, como si quisiera borrar el mundo que lo rodea. ¿Y usted? Al presenciar esta escena, en su imaginación se atrevería a dar el paso hacia la verdad, aunque eso significara destruir las certezas que lo sostuvieron toda su vida. La nieta, decidida a no dejar que la conversación muera en un mar de lágrimas, enciende la grabadora que había traído para documentar todo. Este es el día en que dejamos de vivir con sospechas y empezamos a buscar respuestas, anuncia con firmeza, como si quisiera darle un rumbo claro a la tormenta que había estallado en la sala. Coloca frente a todos la tarjeta del tamiz de 1989, protegida aún en el plástico amarillento, y con un marcador señala el código de barras. Explica que, gracias a contactos en un archivo médico, pudo cotejar ese código con una base de datos antigua digitalizada. Años después, el resultado arrojó que ese código estaba vinculado al expediente de una mujer de otro barrio y, lo más revelador, a un bebé de sexo femenino. ¿Cómo se explica entonces que en la foto del primer baño el bebé sea varón y que la cartilla anote un grupo sanguíneo distinto? Pregunta. Naji responde el aire, se corta con cuchillo. La abuela cierra los ojos, como si quisiera desaparecer en su silencio, pero sabe que ya no hay marcha atrás. El hijo se siente atrapado entre 2 realidades, en la vida que siempre conoció y la posibilidad de haber sido parte de un intercambio deliberado. La rabia se mezcla con una sensación de pérdida, como si le arrancaran el suelo bajo los pies. Y usted, frente a un código de barras que desenmascara una mentira de 30 años, ¿seguiría creyendo en la casualidad o aceptaría de una vez que alguien decidió el destino de una familia con solo imprimir una etiqueta? El tío incrédulo, que hasta ese momento se había aferrado a la idea de que todo eran simples errores administrativos, se levanta y empieza a caminar de un lado a otro, murmurando frases cortas que nadie logra entender. Finalmente, golpea la mesa con el puño y grita: «Esto destruirá a la familia entera». Su voz resuena con un eco desesperado, más como una súplica que como un argumento. La nieta lo enfrenta con calma, diciendo que el silencio no salva a nadie, que solo prolonga la herida. La verdad duele, pero la mentira mata generaciones. Sentencia. Las palabras impactan como un rayo en la mente de todos. La abuela tiembla y se cubre el rostro con las manos, repitiendo en voz baja que nunca quiso dañar a nadie, que solo obedecía al consejo de quienes decían que era lo mejor para todos. El hijo, con la mirada fija en los documentos, siente que el tiempo corre más rápido que nunca. Las pruebas están ahí, pero lo que falta es el valor para enfrentarlas. La tensión llega a un punto en que hasta el reloj parece detenerse. Afuera, el sonido de un camión en la calle rompe por un instante la atmósfera de encierro, recordándoles que el mundo sigue, aunque su universo familiar esté al borde de la implosión. Y usted, que observa esta escena con el corazón acelerado, ¿se atrevería a callar para preservar las apariencias o a gritar la verdad, aunque eso signifique ver cómo se derrumba lo que siempre creyó sólido? La nieta extiende entonces un sobremanila que hasta ahora había mantenido cerrado. De su interior saca copias de la cadena de custodia de laboratorio que recibió las muestras de tamiz en 1989. Con voz pausada, como quien sabe que cada palabra abrirá una herida. Explica que los registros muestran algo imposible de justificar en 2 muestras distintas registradas bajo el mismo número de folio. Una pertenecía a un recién nacido varón del barrio de su familia y la otra a una niña de otra colonia cercana. Alguien decidió juntar ambos paquetes en un solo envío, borrando la frontera entre 2 vidas que jamás debieron cruzarse. Afirma. El hijo se lleva las manos al cabello, tirando de él con desesperación, como si quisiera arrancar la confusión de raíz. La abuela solloza en silencio,
recordando que durante semanas después del parto recibió llamadas del hospital citándola, para aclarar inconsistencias, llamadas que nunca atendió por miedo a que descubrieran lo que ella intuía, aunque algo había salido mal desde el inicio. El tío, sudoroso y con el rostro desencajado, intenta recuperar el control con un argumento débil en quizás fue un descuido. Nada más. Pero la nieta lo interrumpe mostrando la anotación en el registro en doble paquete, folio duplicado, recibido en ventanilla. No se trataba de un descuido, era una práctica documentada. Y usted, al escuchar este detalle, creería todavía que fue casualidad, o aceptaría que había manos invisibles decidiendo quién era hijo de quién. El ambiente en la sala se vuelve insoportable. El hijo se levanta de golpe, toma la Polaroid del primer baño y la coloca junto a los documentos del tamiz y la cartilla de vacunación. Aquí está mi vida, resumida en 3 papeles que no coinciden entre sí, dice con un hilo de voz. Su mirada es la de un hombre despojado de certezas, que observa cómo su identidad se desmorona frente a sus ojos. Los nietos más jóvenes, confundidos y asustados, preguntan si eso significa que el abuelo no es su abuelo de verdad. Naji y Gesponji. El silencio pesa más que cualquier palabra. La abuela intenta levantarse, pero sus piernas flaquean y se deja caer en la silla, con la sensación de que el secreto que cargó durante 30 años la está consumiendo frente a todos. La nieta, con firmeza, insiste en que la verdad debe salir a la luz, no para destruir, sino para sanar. Recuerda cómo en otros casos semejantes, las familias lograron reencuentros, cambios de actas y hasta perdones que parecían imposibles. Esto no tiene que terminar en odio, puede ser el inicio de una reparación, asegura, aunque su voz también traiciona un dejo de temor. El hijo, con el rostro enrojecido por la angustia, golpea la mesa con fuerza, provocando que los papeles se deslicen al suelo. Quiero saber quién decidió jugar con mi destino, grita con la furia de quien siente que le arrebataron el derecho a su propia historia. ¿Y usted, testigo de este torbellino, buscaría justicia aunque implicara enfrentarse a instituciones enteras? ¿O preferiría guardar silencio para no arrastrar a la familia al escándalo público? El hijo, aún con el puño cerrado sobre la mesa, comienza a caminar por la sala, como un león enjaulado. Sus pasos resuenan contra el piso de mosaico, y cada vuelta que da refleja la furia que lo consume. Sus pensamientos se atropellan a las fiestas familiares, los abrazos de cumpleaños, las palabras de aliento de su madre. Todo parece teñirse de duda. ¿Y si no era su madre? ¿Y si la vida que construyó estaba basada en una mentira? La abuela lo mira con el corazón desgarrado, sabiendo que cada lágrima que él contiene es también su culpa. No lo hice por maldad, alcanza a decir ella. Era la única manera de mantenernos unidos. Pero esas palabras no alivian. Al contrario, abren un abismo aún más profundo. La nieta, consciente de que la tensión podría romper a la familia en cualquier momento, saca otra copia de sus investigaciones en un informe de bitácoras de neonatología que confirma que, en la guardia de esa noche, hubo un corte de luz y un cambio de personal no autorizado. Las condiciones estaban dadas para que ocurriera un intercambio sin supervisión. Explican el tío, incrédulo, baja la cabeza, derrotado, pues ya no queda argumento que lo salve del peso de las pruebas. El hijo, con la voz cargada de dolor, pregunta: ¿y si yo no soy quien creo? ¿Quién soy entonces? La pregunta queda flotando, como una daga suspendida sobre todos. ¿Y usted, qué escucha? ¿Se atrevería a mirar de frente esa duda? ¿O preferiría vivir para siempre en la comodidad de la ignorancia? La abuela rompe en llanto, un llanto profundo, desgarrador, que parece contener 30 años de silencios reprimidos. Se lleva las manos al rostro, temblando, y con voz entrecortada confiesa que en aquel tiempo una enfermera le insinuó que había arreglos para ayudar a familias que no podían tener hijos. Ella lo ignoró, pensando que era un comentario sin importancia, hasta que recibió un sobre anónimo con la cartilla y el recibo de donativo al DIF. Nunca supe si fue un regalo, una advertencia o una amenaza, confiesa entre sollozos. La nieta anota cada palabra, sabiendo que esa pieza del rompecabezas
podría ser clave para entender las motivaciones ocultas detrás del intercambio. El hijo se acerca a ella, pero no la abraza. La observa con una mezcla de amor y resentimiento, como si quisiera perdonarla, pero aún no pudiera. Los nietos observan atónitos, aprendiendo sin querer que la verdad familiar puede ser más frágil que cualquier objeto en esa sala. El tío, al borde del colapso, pide que dejen todo ahí, que no sigan hurgando, pero nadie le responde. La grabadora sigue, encendida, capturando cada palabra, cada silencio, cada respiración entrecortada. ¿Y usted, frente a esta confesión inesperada, qué haría si descubriera que el secreto más grande de su familia estuvo guardado en un sobre olvidado dentro de una Biblia? La nieta toma el sobre del que habló la abuela y lo coloca en el centro de la mesa. Todos lo miran como si se tratara de un objeto maldito, capaz de hundirlos o liberarlos. Dentro, además de la cartilla y el recibo, hay un papel doblado en 4, con letras casi borradas por el tiempo en un recordatorio de cita firmado por una trabajadora social del hospital. Este nombre se repite en otros expedientes que revisé, explica la nieta, señalando con un bolígrafo la rúbrica apenas visible. La abuela asiente lentamente, recordando la cara de aquella mujer que siempre parecía tener prisa y hablaba con frases cortas, como quien quiere despachar rápido a las personas. El hijo siente que el corazón le late con violencia. La posibilidad de que alguien haya estado involucrado en varios casos lo estremece. La nieta continúa: no es un error aislado, es una red de irregularidades que se repitió más veces de lo que creemos. El tío se desploma en el sillón, como si el aire se le hubiera escapado del cuerpo. Los nietos se miran entre sí, asustados y confundidos, sin saber si ese descubrimiento los acerca a la verdad o los condena a un laberinto aún más doloroso. ¿Y usted, al escuchar este hallazgo, se atrevería a seguir tirando del hilo, aunque supiera que podría destapar más secretos de los que su familia está preparada para soportar? El hijo, incapaz de contener la rabia, toma el papel y lo sacude frente a todos. Aquí está la prueba de que no fue casualidad, grita, su voz quebrándose bajo el peso de la indignación. Sus manos tiemblan tanto que el papel parece a punto de romperse. La abuela implora calma, pero sus palabras se pierden entre los sollozos. La nieta insiste en que deben llevar todo el material a un abogado, incluso a un juez de paz, porque ya no se trata solo de un secreto familiar, sino de un posible delito que dejó huellas en documentos oficiales. El tío suplica que no lo hagan público, que lo mantengan en silencio para evitar la vergüenza y el escándalo. Pero la nieta lo mira con dureza. La vergüenza no es nuestra, es de quienes manipularon los papeles. El hijo, aún con lágrimas en los ojos, se sienta de nuevo, derrotado, pero con la decisión creciente de llegar al fondo del asunto. La sala huele a humedad, a papeles viejos y a un pasado que se resiste a morir. Afuera, la tarde empieza a caer, tiñendo de naranja las paredes, como si el propio día quisiera ser testigo de lo que estaba ocurriendo dentro de esa casa. ¿Y usted, frente a esta disyuntiva, elegiría la verdad a costa de romper la paz aparente o preferiría el silencio cómodo que protege pero nunca sana? El hijo respira hondo y por fin se atreve a mirar de frente a su madre. En sus ojos ya no hay solo reproche, sino también compasión. No eres culpable de todo, le dice. Fuiste víctima igual que yo. La abuela rompe en un llanto distinto, un llanto de alivio, como si esas palabras le hubieran quitado una losa de encima después de 30 años. La nieta, aún con la grabadora encendida, concluye que el siguiente paso será solicitar formalmente al registro civil una revisión de actas y cotejar el código del tamiz con los archivos restantes, porque sólo así podrán cerrar la herida con certezas. El tío, derrotado, no insiste más. Sabe que la verdad se impondrá, aunque él prefiera el silencio. Los nietos rodean a la abuela y por primera vez en la tarde hay un gesto de unión, un abrazo tímido, frágil, pero lleno de esperanza. El hijo toma los papeles y los guarda en una carpeta con cuidado, como quien reconoce que en esos documentos está escrita una nueva versión de su propia vida. La sala entera parece exhalar aliviada. La tensión sigue, pero ahora hay un rumbo,
un propósito. ¿Y usted, que acompañó este relato hasta aquí, cree que la verdad libera aunque duela, o que la mentira protege aunque condene en silencio? Querido espectador, si llegó hasta este punto, es porque sabe que las memorias familiares no son solo historias del pasado, son heridas abiertas que necesitan voz para sanar. Por eso lo invitamos con respeto y con todo el corazón a unirse a esta comunidad que valora la verdad y la memoria. Suscríbase a Oeste Now, active la campanita para no perderse los próximos relatos y comparta este video con quienes, como usted, entienden que el silencio nunca debe ser la última palabra. Déjenos su comentario. ¿Usted hubiera hablado después de 30 años o habría callado para siempre? Cada me gusta y cada suscripción nos ayuda a seguir rescatando estas confesiones de abuelas y abuelos, que, con valentía, rompen el silencio para que sus nietos y todos nosotros aprendamos a mirar de frente la verdad. Porque, al final, lo que gana una familia cuando decide contar lo que cayó por décadas es mucho más grande que cualquier herencia. Es el derecho a ser, por fin, quienes realmente somos.